días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto. Esta mañana ya lo habíamos adelantado, señores, en nuestras diferentes redes sociales. Estaremos conversando con Joanny Sánchez, quien es periodista cubana. Y es que visitó nuestro país. Esta mañana será, como muchas, una entrevista de corte internacional, porque hablaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer. ¿Cuál es la verdadera relación que existe hoy por hoy en la isla cubana con los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Realmente ese proceso democratizador se ha dado a la perfección? ¿Existe la posibilidad, más allá de una utopía, de que esta isla cubana llegue a abrazar de una vez por todas esta tan ansiada democracia, donde los ciudadanos puedan elegir quiénes serán en el futuro las personas que van a dirigir las riendas de ese país? Hablaremos, por supuesto, de El Salvador y la relación con China comunista. ¿Cuál es la relación de hoy por hoy del pueblo nicaragüense? ¿Cuál es el futuro del pueblo venezolano? Entre otros tópicos. Aguánteme un ratito. Primero saludo a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestra colega periodista, Joanny Sánchez. Joanny, bienvenida a El Salvador. Un placer enorme tenerte acá en tu casa. Muchísimas gracias una vez más. Un placer para mí, Sergio, y espero que podamos tocar todos esos temas que has anunciado, porque cada uno daría para un libro, ¿eh? Imposible que se pueda quedar, lo vamos a hacer en términos bien puntuales, ¿verdad? Cada uno de los temas. Y quisiera arrancar primero conociendo ¿a qué responde la visita? Una nueva oportunidad de muchas de las cuales has estado en este terruño bendito llamado El Salvador. Bueno, siempre he tenido mucha pasión por conocer América Latina. Me faltaba El Salvador, entre otros países, pero en Centroamérica me faltaba El Salvador. Una vez pasé por aquí varias horas en el aeropuerto, pero no había logrado contactar con la realidad, conversar con personas. Entonces, uno es una exploración, conocer el país, hacerme preguntas, pero sobre todo traer parte de esa visión de Cuba que quizás no llega aquí porque hay otros problemas, porque hay otros temas más interesantes internamente, pero que es tan importante conocer lo que pasa en la isla, cómo lo vivimos los cubanos, ante qué nos estamos enfrentando o qué preguntas nos estamos haciendo. Así que traigo un soplo de aire fresco de Cuba. Buenísimo, hablemos de Cuba. Y es que tú lo has dicho categóricamente, lo que nosotros hemos entendido de tu país ha sido muy poco. Muchas veces se ha manipulado la información según la conveniencia. ¿Cómo podrías describir Cuba hoy por hoy con la triste realidad que viven tus hermanos cubanos? Sí, estamos tan cerca pero tan lejos muchas veces desde el punto de vista informativo. Yo diría que Cuba es un país complejo, difícil, donde se da un contraste que puede ser muy doloroso. Por un lado, un pueblo muy talentoso, muy creativo, con ansias de prosperidad y con una gran creatividad para superar obstáculos, y por otro lado un régimen o un gobierno que tiene una mentalidad muy siglo XX, que todavía cree en el control absoluto de la sociedad, en la estatización de la producción, en el centralismo, en la vigilancia. Entonces funciona a manera de camisa de fuerza, lo cual es muy contradictorio y logra impactar tanto al que llega por primera vez a Cuba, que dice, wow, este pueblo que podría llegar tan lejos, que podría tener mucho más bienestar, y sin embargo está sometido a tantas restricciones. Ahora, ciertamente a mí me encanta la historia, yo he estudiado muchísimo de tu pueblo, como seguro tú lo has hecho también del mío, y es que para muchos resulta imposible ver el potencial enorme que tiene Cuba, no solamente en temas de turismo. ¿Cómo podemos nosotros sintetizar lo que sucedió, por ejemplo, tras el derrocamiento de Batista, la llegada de un joven abogado como Fidel Castro, que prometía una carta interminable al niño Dios y al final resulta ser un poco más de lo mismo o un poco peor de lo mismo, porque se convierte prácticamente en un dictador? Sí, ese enero de 1959, cuando Fidel Castro triunfa sobre la dictadura anterior, la dictadura de Fulgencio Batista, y se empieza ese recorrido que después llega a La Habana el 8 de enero. Todo eso es un momento, Sergio, que podemos llamar de gran energía, de gran entusiasmo, de mucha ilusión. Los cubanos le entregan un cheque en blanco a Fidel Castro.
le dicen, aquí está, haga lo que tiene que hacer. Lo que ocurre realmente es que en lugar de un proceso liberalizador, comienza el desmontaje de las instituciones, de la autonomía de los tribunales y las leyes, el desmontaje de la prensa libre, la desarticulación de la sociedad civil y de la economía también, y al final el hombre que tenía que liberar se convierte en el gran secuestrador de la nación y, ojo, en un gran hipnotizador, que le hace creer a la población que solo a través de él, con su esfuerzo y con su palabra, va a Cuba a encontrar la soberanía, la independencia y la prosperidad. Ahora, resulta ser familiar, y voy a entrelazar varios temas, porque en alguna medida mi intención no es meterte en problemas, sino que yo soy como muy directo. Yo me meto en el todos sentido, los días buenísimo, en me encanta, y es que yo recuerdo un libro del ex guardaespaldas de Fidel Castro, y es que me recuerdo una pasada cuando Jorge Ramos de la cadena Univisión recibe una embestida por parte del dictador cubano. Años después, esta persona guardaespaldas le pide a él disculpas y le dice, mira, yo me di cuenta que no eran así las cosas y había una relación en alguna medida del narcotráfico con Fidel Castro. ¿Qué tan cierto era eso para mantener, podríamos decir, la opulencia que manejaba, pero que le decía al pueblo cubano hay que limitarse, pero él no predicaba con el ejemplo? Mira, eso es una gran interrogante hasta dónde realmente estaba implicada la alta cúpula cubana. Hay un caso muy famoso en 1989, se llama la causa número 1, que son procesados varios militares, jefes, funcionarios cubanos, entre ellos el famoso general Arnaldo Ochoa. El juicio que se hace en vista transmitida en la televisión termina con el fusilamiento de Ochoa y de otros implicados, donde la alta cúpula del poder, dígase Raúl y Fidel, escurren el bulto y le echan la culpa a ellos de implicación con el narcotráfico. Testimonios posteriores que han salido, como el de Reinaldo Sánchez, el guardaespaldas que cuenta, señalan a que la máxima instancia no estaba del todo ajena, que sabía y estaba implicada. Pero ¿qué pasa, Sergio? En un país donde no se puede hacer periodismo de investigación, en un país donde no se desclasifican documentos porque los documentos se destruyen o las órdenes se dan en el oído, todo esto es algo que vamos a tener que probar en el futuro los periodistas. Hasta ahora hay evidencias, hay señales, y evidentemente no había una ética o un límite moral que impidiera a ninguna de esas personas relacionarse con el narcotráfico. Pero las pruebas más confiables, las señales más evidentes, las tendremos el día que se pueda hacer un periodismo de investigación de verdad. Ahora, ¿cómo categorizarías tú la relación que tiene hoy por hoy Cuba con el gobierno de los Estados Unidos? Y es que, siguiendo un poquito de historia, tenemos nosotros ciertamente la cárcel de Guantánamo, que en alguna medida genera escozor por parte de los cubanos, pero es un tema que evidentemente reviste historia, donde se emite un cheque mensualmente, el cual nunca lo cobraron, el cual nunca lo han reclamado. Pero ¿cómo se ventila esta relación de Cuba con Estados Unidos y ante la llegada del régimen de Barack Obama? Sí, yo haría una diferencia, la relación del pueblo cubano con esa nación que se llama Estados Unidos y la relación del gobierno. En cuanto al pueblo hay muchas similitudes, Sergio. Recuerda que nosotros jugamos béisbol, no fútbol. El béisbol es nuestro deporte nacional, no corremos toros como en España. Y durante la guerra de independencia cubana, Estados Unidos fue un referente que se había liberado de la metrópoli británica, eran colonias. El tiempo de la colonia, correcto. Exactamente. Entonces incluso nuestro héroe nacional, José Martí, vive largos años en Estados Unidos. Te digo esto porque siempre hubo una corriente afectiva. En Cuba, por ejemplo, no decimos gringos, que es una palabra despectiva, decimos yuma, que es admirativa. Entonces ha habido una corriente afectiva y similitudes con algunos tropiezos históricos que todos sabemos, pero de todas maneras eso vino a interrumpirse cuando desde el poder y desde el discurso oficial se satanizó a Estados Unidos y se convirtió en el argumento para explicarlo todo. Y entonces llegaron las consignas antiimperialistas, la palabra yanqui, y Fidel Castro libró su propia guerra personal contra el tío Sam. Todo eso, como sabes, llevó confiscaciones de propiedades de Estados Unidos, en la implementación de un embargo norteamericano que existe hasta el día de hoy y que a mi juicio se convirtió en el mejor de los argumentos para explicar el fracaso económico del régimen cubano. Pero sobre todo se convirtió en un conflicto de distracción. Cada vez que pasa algo en Cuba, el gobierno cubano señala hacia el norte y dice, la culpa es de los yanquis, la culpa es del imperialismo.
Por eso, a mi juicio, el cambio de retórica de Barack Obama golpeó muy duramente a esa mitología oficial de que todo es culpa de los norteamericanos y todo es culpa de la Casa Blanca. Pero también Obama falló en algunas cosas. ¿Quieres saber cuáles más o menos? Bien, dio mucho y no exigió a cambio demasiado. Y el gobierno cubano, pensando que tenía tiempo y que después vendría otro gobierno demócrata, demoró y demoró. Pero tú crees, perdón que te interrumpe, ¿tú crees que eso fue la verdadera razón? Es decir, que se abrió pero no exigió, porque el Papa Francisco también estuvo intermediando para que se abrieran de una u otra forma las relaciones de los Estados Unidos, del representativo del norte, con la isla cubana. ¿Tú crees que eso fue, o de una u otra forma era vencer de una vez por todas un proceso tan desgastante por muchísimos años? Bueno, yo creo que pasaron varias cosas. Tuvieron en cuenta varios elementos. Uno fue el miedo del oficialismo cubano a que el acercamiento destruyera las bases de su discurso. Recuerda que en Cuba ya lo único que queda como discurso político es el miedo al otro, el miedo a la afuera. Ya no hay igualdad, ya no hay oportunidades para todos, ya no hay un discurso de los humildes, ya ni tenemos la palabra comunismo en la Constitución prácticamente con la nueva reforma constitucional. Y entonces lo único que queda es temerle al enemigo. Y eso se empezó a desbaratar con el deshielo a partir de diciembre de 2014 y con la visita de Barack Obama a Cuba recibe un golpe mortal ese pilar del oficialismo cubano, ¿no? Por otro lado, el gobierno empieza a temer perder el control. Barack Obama no exige demasiado y allí se da una especie de tormenta perfecta en la que las autoridades cubanas ponen el pie en el freno. O sea, el fin del deshielo no empieza cuando Donald Trump llega al poder. El fin del deshielo diplomático comienza el día que Barack Obama hace un discurso en el Gran Teatro de La Habana y de pronto el oficialismo se da cuenta que aquel hombre ha logrado conectar empáticamente con la población cubana, haciendo algunos recursos discursivos. Menciona a la Virgen de la Caridad del Cobre, Cachita. Nunca un líder de la Revolución Cubana había mencionado a la patrona de Cuba. Habla de béisbol, habla de fútbol, habla de emprendimiento y de pronto los cubanos dicen, este hombre habla diferente. Y empieza un proceso de empatía que el oficialismo cubano rompe y que con la llegada de Donald Trump se profundiza y se distancia. Ahora, ¿tú crees que le trajo ciertamente una gran cantidad de gasto políticamente a la administración del presidente Barack Obama el haber nuevamente restablecido relaciones con Cuba? Y te planteo esto porque ya de cara a los comicios electorales, Hillary Clinton recibe un duro golpe y Donald Trump prácticamente en el colegio electoral, que seguro tú estás muy al tanto de esto, bajo las promesas de poder arremeter contra Cuba y Venezuela y que el mayor hacinamiento en la Florida, que es determinante, ciertamente en la elección del presidente de los Estados Unidos, él hace estas aseveraciones y da un paso atrás de lo que su antecesor Barack Obama había realizado con la isla cubana. ¿Tú crees que políticamente representa un error para un presidente el restablecer relaciones con Cuba? Es que aquí hay dos temas. La política interna de Estados Unidos, donde la postura de Barack Obama tuvo un costo político claro, porque fue muy criticada, sobre todo por los votantes de Florida, y la política interna dentro de Cuba. Yo vivo en Cuba, yo vivo en La Habana, solo puedo mirarlo con los ojos de adentro, aunque comprendo el afuera. Hacia el interior de Cuba no creo que haya sido un error, porque por un momento le permitió muchas oportunidades también al pequeño sector de emprendimiento, que empezó a establecer vínculos para enviar sus productos, para difundir su trabajo fuera. Incluso Barack Obama le da una facilidad a los cafetaleros cubanos para que vendan directamente el café. ¿Y qué hace el oficialismo? Lanza una declaración y dice, no queremos eso. Entonces, de pronto, para los cafetaleros cubanos, el enemigo empieza a ser otro, visiblemente, es el gobierno que no los deja prosperar. Entonces, yo creo que hacia el interior, que es en fin de cuentas donde yo vivo, la postura de Barack Obama levantó muchas simpatías. Ok. ¿Tú crees que hay alguna relación hoy por hoy, la que en su momento se dio entre la ex Unión Soviética y el régimen de Fidel Castro, hoy por hoy de Raúl Castro o el presidente actual hacia Venezuela? Totalmente. Recuerda que somos una isla que durante décadas recibió enormes subsidios, recursos, rublos, petróleo, asistencia diplomática y hasta asesoría militar
de la Unión Soviética. El oso ruso nos levantó entre sus manos y logró, por ejemplo, con esos subsidios, construir en la isla muchas de esas infraestructuras que después fue mostrada al mundo y especialmente a América Latina como, miren, qué éxito tener una revolución, como podemos construir escuelas, como podemos construir hospitales. Pero en realidad todo eso no obedecía al desarrollo económico del país, sino a la ayuda soviética. Cuando la Unión Soviética se desarma en 1991, la isla cae en un profundo abismo. Son los años más duros de la crisis económica, que el gobierno rebautiza con el eufemismo de periodo especial, donde los cubanos estuvimos sumidos en el hambre, la falta de transporte, el colapso de toda la infraestructura. Y de allí, ¿quién salva al régimen cubano? Bueno, Hugo Chávez. Pero ojo, antes de que aparezca Hugo Chávez, Fidel Castro se ve obligado a hacer una serie de reformas. Abrir a la dolarización, a la inversión extranjera, abrir los mercados agrícolas para que la gente pueda comprar frutas y carne, abrir tiendas de moneda convertible, da unos pequeños pasos de apertura. Aparece Hugo Chávez, el régimen pierde el entusiasmo de seguir abriendo porque hay otro mecenas. Y la isla le vuelve a hacer lo mismo a Venezuela que le hizo a la Unión Soviética. Empieza como una sanguijuela a chuparle recursos. ¿Cómo está hoy por hoy con relación al tema de la plata? Ya que ciertamente Venezuela ya no es lo que un día fue. ¿Quién es el mayor proveedor hoy por hoy de la isla? ¿Quién lo sostiene en su mano? Mira, eso es difícil de decirte, pero te puedo asegurar que la remesa juega un papel muy importante. Aquellos cubanos emigrados que fueron catalogados de traidores, ahora se han convertido en traidólares. Bien, incluso hay un chiste que dice que cuando se fueron los llamaron gusanos y ahora vienen retornando de mariposas, en el sentido de que traen recursos, envían remesa, manda paquetería que sostiene a muchas familias. También se habla de que el renglón económico de entrada de divisas principal para el gobierno es algo que está muy cercano a la esclavitud moderna, que es profesionales de la salud, pero también del deporte, maestros y de otros gremios que el gobierno envía a otros países. Los gobiernos de esos países le pagan suculentos salarios directamente a La Habana y La Habana le da migajas a esos profesionales. Eso hace ingresar miles de millones de dólares en las arcas estatales. Y también pues está el turismo y algunos socios comerciales como China, también en su momento Venezuela, que llegó a importar 110.000 barriles de petróleo diario, pero ahora mismo somos un país quebrado, deudas, sin la capacidad de importar muchas materias primas, y en 2016 la recesión económica nos llevó a un Producto Interno Bruto de menos 0.9. Este año los pronósticos son muy desfavorables también. Ahora, a ti no te gusta el fútbol, pero algo que ilusionó muchísimo en el mundo entero es cuando nosotros vimos a equipos de la Major League Soccer contra todo pronóstico de la liga estadounidense llegar a Isla Cubana en juegos de precisamente de exhibición. Pero también vimos nosotros situaciones como grandes buques Panamex llegar con turistas, algo impensable el abrir una embajada de los Estados Unidos en la isla cubana, algo impensable, y que de pronto muchos empresarios, que ya hay empresarios hoteleros españoles de esta península ibérica, pero otros que querían llegar a invertir, esa dinámica a esa velocidad ¿ha compresionado o sigue en la misma velocidad? Eso se frenó por varias razones. Uno, la nueva administración norteamericana decidió poner freno y, por ejemplo, estableció nuevas penalizaciones a los norteamericanos que hagan turismo en Cuba, especialmente que vayan a hospedarse en hoteles gestionados por lo que puede llamarse el brazo turístico de las Fuerzas Armadas, que es la empresa Gaviota, pero también la empresa Gaesa, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos. Pero otro motivo es que la llamada cartera de oportunidades u oportunidades de inversión que el gobierno cubano lanzó para atraer inversionistas y ver si podíamos recibir toda esa inyección de divisas que necesita el país es muy tímida, no convence a nadie. Es un país donde todavía el inversionista se siente que no hay garantías, donde hay una dualidad monetaria que confunde toda la economía y a los propios inversionistas, y donde pasa algo terrible, y es que viene un empresario extranjero, quiere montar una industria, una fábrica o un hotel, y está obligado a contratar el personal a través del Estado,
que tiene el monopolio de la bolsa empleadora. Okay. Entonces un hotel... No hay una libertad de contratación. No, un hotel extranjero decide pagar, voy a poner cifras hipotéticas, por favor, decide pagar $1,000 al mes por un chef, y entonces eso lo tiene que pagar al gobierno cubano, y el gobierno cubano le da a ese hombre el equivalente de $40 mensuales. Y se queda con el resto. Y se queda con el resto. Entonces a los inversionistas no les gusta eso, porque saben que ese chef no va a trabajar con el mismo entusiasmo, la misma dedicación y la misma honestidad. ¿Y qué hacen? ¿Traer chef de afuera? O le pasan un dinero por debajo de la mesa. Pero ¿cuándo sucede esto, Joami? Porque ciertamente Cuba está prácticamente en la lupa, más que en el ojo del huracán, literalmente hablando. Y es que hace unos 2 años aproximadamente vimos nosotros donde Hollywood puso los ojos sobre la isla cubana. No solamente lo ha hecho con Ernest Hemingway, que muchas veces frecuentaba y hasta vivió en la isla, con El Viejo y el Mar, por ejemplo, aquella gran producción, sino que Fast and Furious. Vimos nosotros Rápido y Furioso 8 y vimos una gran cantidad de artistas que llegaron. ¿Cuándo es que ciertamente esto se rompe nuevamente, este sueño? En primer lugar, en esa apertura hay muchos que redescubren la isla, pero no nos redescubren como un país del siglo XXI, nos redescubren como un parque temático del pasado. ¡Wow! Hay autos antiguos, Chevrolet y Cadillac rotos y viejos circulando por las calles. Hay ruinas hermosas, dicen algunos. Hay una ciudad paralizada en el tiempo. Sí, que se quedó perdida en el tiempo. Entonces vienen a filmar estas megaproducciones, pero que están basadas en una anomalía política, y es haber paralizado a un país. Ese glamour se agota. Porque cuando llegan, después de pasarse unos meses filmando, se dan cuenta que su BlackBerry no funciona porque no hay internet, que no hay un Starbucks en la esquina, que tienen que cambiar sus dólares en una moneda que es una falacia y que les lleva un 10% de gravamen, que la fruta que comen en el desayuno es importada dominicana porque la industria nacional no puede sostener dar frutas a los hoteles, y entonces se acaba el encanto. Yo creo que hubo una combinación. El tiempo pasó, ese chispazo inicial que destapó el deshielo se enfrió por desidia del gobierno, miedo del oficialismo, pero también desencanto de los inversionistas y de los turistas. Magnífico. Voy de un lugar a otro, tomo el avión. Adelante. Y me voy para Venezuela, el Cono Sur. Y es que en Venezuela decían hace mucho tiempo, lo cual dicen en El Salvador, no, miren, nosotros no podemos llegar a ser Cuba. Y vemos nosotros hoy por hoy, donde Venezuela, el éxodo de gente que van hacia Colombia, hacia países cercanos, ha llevado a cerrar las fronteras, a tratar de mitigar esos flujos migratorios que están teniendo. Ahora, de esas oleadas sucesivas, yo te quiero hacer una pregunta a ti, porque los venezolanos, encima del oro negro, que es impensable a cómo han llegado, muchos salvadoreños dicen, miren, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, El Salvador tampoco puede llegar a Cuba. ¿Qué tan cierto es eso? Hace muchos años yo escribí un texto donde decía, lamento contarlo, pero Venezuela está peor que Cuba. Y lo decía desde el dolor de que mi país hubiera terminado importando un modelo fallido a una nación como Venezuela, con una democracia imperfecta como en casi toda Latinoamérica, pero con un potencial de prosperidad y de desarrollo, y sobre todo con un nivel de vida y con unos recursos naturales que podía aspirar a algo mejor. Después que conté aquello, lo decía porque había empezado a encontrarme con venezolanos en otras partes del mundo, y éramos como pacientes de una misma enfermedad que se encontraban y empezaban a preguntarse por los síntomas. Ya ustedes le redujeron el consumo de alimentos, ya ustedes le racionaron los huevos, ya ustedes le quitaron la prensa libre, ya ustedes les impiden comprar divisas. Entonces, evidentemente el deterioro ha ido de manera galopante en Venezuela, porque ellos han caído desde más alto, han caído de un país con cierto nivel y prosperidad, y nosotros llevamos 60 años involucionando en esta escala, ¿no? Entonces, en ningún país está a salvo de padecer lo que padeció Cuba ni Venezuela. Basta media vez que se combine la apatía de parte de la ciudadanía, el deseo de desmontar la democracia de otro y la fascinación de algunos por los cantos populistas. Allí se crea la jaula perfecta a la que solo hay que ponerle algunos barrotes legales, secuestrar la Asamblea Nacional, reducir la libertad de prensa,
destruir la libertad de asociación y ya tenemos una Cubazuela o una Venecuba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque de pronto dicen que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. En algún momento hemos visto nosotros casos como el de Cuba, como el Fidel Castro, como el de Chávez en Venezuela y otra gran cantidad de gente que ha pasado mucho sin pena ni gloria, pero que en su momento para llegar a ostentar el poder dijeron, no, miren, yo solamente he venido a restablecer el orden constitucional y una vez pase mi periodo yo me retiro, y no fue cierto porque se enamoraron de las mieles del placer. Es decir, ¿fue un libreto premeditado o simple y sencillamente se fue dando en el camino? Esa es una buena pregunta, Sergio. Yo creo que hay una combinación. Estamos hablando normalmente de individuos que tienen una predisposición autoritaria, que empiezan carreras políticas muy marcadas por el personalismo, el egocentrismo, que son seguidos por personas a las que prometen cambiarles la vida. Es como Robin Hood, que les promete robar a los ricos y redistribuir la riqueza. El problema es que Robin Hood no sabe crear riquezas. Entonces, ya de por sí tienen un temperamento, una predisposición a ese tipo de liderazgo tóxico. Pero de pronto pueden llegar a lugares, a oportunidades como la Venezuela, donde Hugo Chávez da el golpe de Estado, un país inconforme con la situación, también mucha polémica sobre las gestiones del gobierno, o una Cuba marcada por la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, esos individuos se aprovechan de eso, se hacen presentar como salvadores y una vez en el poder entonces ya se desencadenan. Ahora, pero ¿cómo es que esto al final no tiene un desenlace lamentable? ¿Tú crees que las capas medias, socialmente hablando, son prácticamente las que hay que desarmar para que entre más pobreza haya más necesidad de un gobierno, de un dictador? Es decir, la pregunta es bien sencilla, además de secuestrar las instituciones, ¿por qué Chávez de pronto no se podía ir? ¿Por qué Maduro no lo podía expulsar? Esa pregunta siempre lleva a reflexionar en si el ciclo de la indigencia, de la necesidad, es algo fortuito o paralelo al sistema que se crea y lo aprovechan, o es algo bien pensado para encerrar al individuo en un ciclo de sobrevivencia que no pueda pensar en política, que no pueda opinar, que no pueda hacer activismo cívico. En el caso cubano, yo creo que empezó por torpezas económicas y malas decisiones de Fidel Castro, que confiscó, intentó redistribuir la riqueza, le salió mal, centralizó, estatizó demasiado. Pero después quizás en un momento comprendió que si los cubanos teníamos que pasar más de 3 horas haciendo cola para comer o transportarnos, o si no teníamos dinero suficiente para pagarnos una llamada telefónica o un acceso a internet, entonces íbamos a ser más domesticables. Y yo pienso que ahí viene también un poco de la apatía que vemos ahora, por ejemplo, en Cuba. No creo en la genética de los pueblos valientes y los pueblos cobardes. No creo que hay pueblos que se someten más, no. Hay jaulas mejor montadas. ¿Cómo podrías tú definir realmente lo que le ha sucedido a Venezuela, lo que le sucedió a Cuba? Y es que te voy a plantear, vemos nosotros dirigentes del gobierno oficialista en nuestro país donde nos dicen, señores, nuestro faro es Venezuela. Bueno, analicemos Venezuela. ¿Cómo lo podrías tú definir? ¿Realmente es de izquierda? ¿Son países comunistas? ¿Son el siglo XXI? Socialdemocracia. ¿Cómo podrías tú determinar realmente son dictadores? Porque yo de pronto escuchaba a una persona, a ti no te gusta el fútbol, pero yo sé que tú me vas a entender cuando yo te diga, y me decía, mire, la única izquierda exitosa en Sudamérica es la izquierda de Leo Messi del Barcelona y lo demás Está bueno eso. La metáfora futbolística está bien lograda. Yo creo que todo esto de la izquierda, de la ideología socialista o comunista o de las tendencias progresistas, en estos casos que hemos estado hablando, tanto del gobierno cubano como Venezuela, son simples ropajes, maquillaje, ilusión hacia afuera. Cuando tú examinas Cuba, te das cuenta que tenemos un gobierno pacato, retrógrado, que es bastante reaccionario, inmovilista, lo cual no debe de ser una característica de la izquierda, que supone que es una fuerza avanzada, de progreso. Hay temas muy puntuales en que pues reacciona como la más pacata y la más extrema de las derechas. Y también cuando te pones a ver ahora mismo la estructura social, ¿quiénes viven mejor en Cuba? Los que reciben remesas del extranjero, los que le roban al Estado y venden en el mercado negro, los que se prostituyen a extranjeros, bueno, y los trabajadores honestos que van cada día a su puesto de trabajo, no, esos viven peor. Y la población negra que no tiene acceso a la remesa, esos viven peor.
y las personas que viven en áreas rurales, que se supone que para ellos se hizo la revolución, esos viven peor. Entonces dice, bueno, pero entonces ¿de qué quedó de ese mito de la izquierda? Eso mismo, puro humo. En realidad todo escondía un totalitarismo. ¿Quién se acabó Cuba? ¿Fidel Castro o Batista, que dicen que se llevó todo el oro? Batista evidentemente es culpable de haber hecho un daño y desmontado parte de la democracia, que después Fidel Castro aprovechó ese desmontaje para entronizarse. Pero claro está, no puedes comparar los tiempos. Fidel Castro estuvo casi 50 años en el poder. O sea, el daño que ocasionó Fidel Castro a la mentalidad, la actitud cívica, la infraestructura del país con su voluntarismo, con su entreguismo. Hablaba de soberanía e independencia y le entregó el país a los soviéticos. Cuba libró la más larga de su guerra fuera del territorio nacional. Estuvo por mucho tiempo en Angola, financiado por el oro de Moscú. Y como geopolítica, miles de mis compatriotas murieron en las lejanas tierras de África, sencillamente como peones de un ajedrez político de la Guerra Fría. Estuvo mucho tiempo, luego que es trasladado porque estuvo apresado, luego de este golpe de Estado que pretendió dar por la insurrección, y llega a México donde lo esperaba el Che Guevara. ¿Cómo es que caminó con ese discurso o simple y sencillamente fueron cuentos de cafetín, como decimos nosotros? Fidel Castro asalta una fortaleza militar de soldados constitucionales, mueren de ambas partes, es un baño de sangre, un fracaso desde el punto de vista estratégico. Lo condenan a 15 años y solo cumple 22 meses. Tengo amigos que por ser activistas pacíficos fueron condenados en la Primavera Negra del 2003 por el régimen de Fidel Castro a penas de 20, 25, 30 años y tuvieron que cumplir entre 10 y 11 años. Qué contradicción y qué diferencia. Llega a México, se arma, alquila un barco, compró un barco de nombre Granma, abuelita en inglés, el nombre del actual periódico oficial del Partido Comunista se llama Abuelita, y llega a Cuba y se alza en las montañas. Está claro que eso tiene un golpe de efecto en una población que rechaza a la dictadura, pero ojo, se trata de una dictadura que se muestra fundamentalmente en la represión policial y militar. Pero él estuvo detenido no y fue la presión social que hizo que lo sacaran él de la cárcel. Aguánteme un ratito, necesito hacer una pausa. Dale, adelante. Le doy chance para que vea que estamos dando facilidades, para que por favor nos pueda analizar eso más adelante. Pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Johnny,
bajo la presión de la gente, él es liberado, ¿cierto? Y trasladado hacia México. Sí, hay una amnistía, el presidente, el dictador de turno determina una amnistía y lo liberan. Pero ¿qué te digo? Que en ese momento él representaba la posibilidad para muchos de sacudirse una dictadura. Pero lo que pasa después, desde los primeros días de la revolución, destapa las alarmas. Y por eso, Sergio, se da este éxodo inicial masivo de miles de cubanos que empiezan a darse cuenta que este hombre ha traicionado a la revolución. La revolución cubana fue muchas veces traicionada. Cuando la gente me dice, no, la revolución cubana no existe, murió hace mucho rato. Si tú le preguntas a mi esposo cuándo murió la revolución cubana, te dice, el día que Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques soviéticos a Praga. Porque ese día aprobó que el gran Goliat derrotara a David, que era la metáfora que él usaba para Cuba y los Estados Unidos. Si tú le preguntas a mi madre cuándo murió la revolución cubana, te digo, dice, en el 89 cuando fusilaron a Arnaldo Ochoa. Si le preguntas a mi generación, probablemente te diga, en agosto de 1994, cuando miles de cubanos se lanzaron en balsas porque no soportaban más. Joanny, pero ¿realmente un plan, una ruta ha existido o semánticamente solamente una revolución? Y te lo quiero plantear. Para muchos, estos dos gobiernos del FMLN han sido un vil fracaso. Y es que las encuestas en nuestro país ponderan al presidente Salvador Sánchez Serén, que va a La Habana a solicitar direccionamiento, como lo hizo hoy por hoy el asilado Mauricio Funes, seguro lo debes de conocer, porque es una persona de generales conocidas, no es un ciudadano ejemplar para nuestro país, pero muchas de estas personas no son personas que han estudiado. Mauricio Funes era una persona bachiller, el profesor Salvador Sánchez Serén es un profesor, pero también nosotros vemos en Venezuela a una persona que con el mayor de los respetos es presidente, pero él manejaba el transporte público de pasajeros. Simple y sencillamente es parte de lo que nosotros conocemos como que quieren llegar como líderes mesiánicos a la población. ¿Por qué? Porque tradicionalmente llegan a quebrar los países. ¿Tu opinión? Más allá de la formación y del nivel académico, yo creo que está la estatura de estadista. Y la verdadera estatura de estadista, Sergio, no se mide porque hable mejor o peor, o porque pueda tener detrás de la espalda un diploma de graduado en una ingeniería o en derecho, como era el caso de Fidel Castro, sino por la capacidad de poner los intereses de la población por encima de los suyos. En el caso nuestro se demostró que lo que teníamos era un hombre al frente del país que gobernaba desde el voluntarismo, desde el capricho y desde convertir a la nación a su imagen y semejanza. Eso fue un fracaso. Y entonces ese modelo lamentablemente se exportó a muchos lugares y sirvió como base de un mito. Todavía hoy recorres América Latina y encuentras muchas personas que te repiten ese mito de la revolución cubana, ese mito de la igualdad, de la justicia social y ese mito de un Fidel Castro de estatura estadista que no era tal, ¿no? Ahora, está bien que hablemos nosotros de historias engarzadas, de mitos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero tradicionalmente estas personas llegan a replicar lo que otros de derecha también han fragmentado, y es que se llegan a constituir en multimillonarios. Es decir, ¿cómo se come este tema? Porque de pronto dicen que el socialismo dura hasta que la plata se acaba de los demás. Bien, porque Robin Hood le robaba a los ricos, pero no le repartía todo a los pobres, siempre guardaba algo. Y entonces vemos esas imágenes de un hijo de Fidel Castro en Turquía, en un velero lujoso, disfrutando de los placeres que para un cubano son impensables. Vemos... ¿El hijo de Fidel Castro? Sí, pero vemos a Maduro Castro también comiendo las mejores carnes con un chef internacional allá en Turquía, en el Imperio Bizantino. Y sabemos que Fidel Castro fumaba habanos muy sofisticados o muy lujosos, que vivía en un lugar que ni siquiera los cubanos sabemos cómo es. Nosotros no sabemos cuánto dinero del presupuesto estatal se destina al sostenimiento del clan familiar que nos gobierna desde hace casi 60 años. Entonces, evidentemente, son personas que tienen un barniz de austeridad, un barniz de guerrilleros, pero debajo de esos trajes verde olivos muchas veces se esconde la opulencia, un apetito insaciable por lo que yo llamo los obscenos atributos del poder. El poder no se convierte para ellos en un camino para cambiar sus sociedades, mejorarlas, para hacer feliz a sus ciudadanos, sino en un camino para
pues obtener ganancias materiales y poder. Cuando mucha gente me preguntaba, por ejemplo, como sabes, la revista Forbes hace cada año listas de los hombres más ricos, más influyentes, y más influyentes, y algunas veces hasta se deslizó si Fidel Castro ocupaba uno de esos lugares, y la gente me decía, bueno, el hombre más rico del mundo es fulano o mengano. Y yo, no, el hombre más rico del mundo en ese momento era Fidel Castro. Y dice, no puedes decir eso. Sí puedo decirlo. Era propietario de una isla con 11 millones de personas y podía decidir desde qué yo desayunaba hasta con qué ropa mi hermana iba a la escuela. Listo. Eso sí es poder y eso sí es fortuna. Ok, tú has dicho categóricamente a preguntas de tu servidor que El Salvador sí tiene todos los condimentos de llegar a ser una isla cubana, como Venezuela lo dijo, mire, eso es imposible. Ahora, yo quiero ir un poco más allá. ¿Cuál es la relación de China comunista con Cuba? ¿Cuál es la relación de China comunista con Venezuela? Porque está a la vuelta de la esquina para que venga al país a comprar tierras. Eso ha oscilado porque al final tenemos un gobierno muy oportunista que se cambia de máscara según las necesidades. Cuando yo era niña, China era prácticamente un país donde se había traicionado el ideario marxista o comunista. Claro, porque en ese momento orbitábamos en la órbita soviética y ya sabemos las contradicciones que había entre la URSS y China, ¿no? Incluso Fidel Castro llegó a hablar en términos muy despectivos de Mao Zedong. Pero claro, la Unión Soviética se desarmó, la economía cubana quebró, hicieron falta otros aliados y muchas veces se ha apelado a China para eso. Pero ojo, China no ha querido comprar el paquete cubano, porque sabe que es una economía quebrada, porque sabe que el régimen es disfuncional desde el punto de vista de la producción de riqueza y entonces ¿no le interesa geopolíticamente hablando? Yo creo que geopolíticamente sabe que sería un agujero negro de recursos, precisamente por lo disfuncional y centralizado de la economía. Entonces ha preferido invertir en otros países de la región y en el caso de Cuba, comerciar, pero con dinero por delante. ¿Hay corrupción en Cuba? Total. ¿Por qué de pronto? En Cuba todos están corruptos por una razón muy sencilla. Además de la corrupción a las altas esferas que manejan números más grandes, las personas abajo, si no se corrompen, no sobreviven. Y es que te planteo porque aquí hay muchos dirigentes del FMLN que ubican a Cuba como un ejemplo a seguir y que tratan en alguna medida de vender la idea de replicar algo que Cuba está así, no porque ellos quieran, sino porque Estados Unidos lo quieren tener así. Sí, se le echa mucho desde el oficialismo cubano la culpa al embargo norteamericano, pero lo cierto es que Cuba podría comerciar con cualquier otro país del mundo, podría comprar ómnibus en Europa, comprar barcos en China. No tenemos nada de eso, no tenemos lo suficiente de todos estos recursos, sencillamente por una razón: el país no tiene dinero, no tiene liquidez, y no tiene dinero y no tiene liquidez por las erradas políticas económicas que ha seguido el gobierno. ¿Cómo va la libertad de expresión? Yo sé que ha sido una dura batalla para ti como periodista en la isla. De una u otra forma llevas 4 años ya en un medio de comunicación donde no ha sido tarea fácil. ¿Cómo tú te mantienes ante un patrocinio que tú no tenés, porque prácticamente sería genuflexo a los intereses de ese patrocinio? Es muy difícil para un informador independiente. La prensa que no esté controlada por el partido está ilegalizada. Eso significa que puede sufrir cárcel, detención, confiscación de medios. Durante 10 años no me dejaron salir del país, por ejemplo, por hacer periodismo. Entonces, la libertad de prensa en Cuba, yo podría decirte que no existe, pero no quiero ser absoluta, porque las nuevas tecnologías y el atrevimiento de los ciudadanos está permitiendo emprendimientos y proyectos como 14 y medio, el diario que yo dirijo, ¿no? Y es que la gente se atreve, coloca en internet una información, la difunde gracias a estos periféricos como las memorias USB, los teléfonos móviles, en fin, las páginas digitales. Entonces ha habido un cambio, pero no por voluntad del gobierno, sino por atrevimiento de los ciudadanos. Ok, ¿cómo te sostenés? ¿No has tenido ningún tipo de atentado? ¿No han arremetido contra tu persona? Yo he sufrido de todo: arrestos, detenciones, una campaña de difamación brutal. Mi rostro ha aparecido en la prensa oficial llamándome ciberterrorista, cibermercenaria. Me han acusado de todo, hasta de no ser madre de mi propio hijo. Pero lo cierto es que también la visibilidad me protege mucho. Estas entrevistas, mi cuenta de Twitter, los textos que publico, pero es complicado. Y otra cosa también que hemos tenido muy claro desde el principio que fundamos 14 y medio es no depender económicamente de gobiernos, fondos de ayuda a la democracia,
partidos políticos. ¿Cómo nos sostenemos? Membresía de los lectores, que nos ayudan a financiar el medio, venta de contenido, un poco de publicidad online. ¿Ya le has pedido alguna entrevista al presidente actual de Cuba, anteriormente a Fidel Castro? Se lo he mandado a decir. A Raúl Castro le pedí una entrevista, no me respondió. 7 preguntas a él, 7 a Barack Obama. Barack Obama respondió, Raúl Castro no. Al actual presidente se lo he mandado a decir, que estoy interesada en una entrevista. Sin embargo, la primera entrevista que ha dado como presidente en 5 meses se la dio a un medio extranjero, en Nueva York, Telesur. En una gira. También lo hizo. ¿Por qué de pronto afuera y por qué no adentro de su casa? Bien, 1, porque no respeta a los periodistas oficialistas, y 2, porque no quiere hablar con la prensa independiente. Ok, hablemos un poquito de Daniel Ortega en Nicaragua, porque me parece que toda la convulsión social que hoy por hoy tiene en este país centroamericano es importante. Y tienen una relación con Venezuela, pero también con China comunista. ¿Cuál es tu valoración sobre un dictador para muchos, porque la Constitución ya no le permitía a él nuevamente con Chayo Murillo optar a un tercer periodo? Pero también debo de ser honrado, tampoco el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras tampoco lo podía hacer de derecha, y sin embargo dobló la sala de lo constitucional, al igual que Daniel Ortega. ¿Cuál es tu opinión con relación a Nicaragua? Daniel Ortega es un impresentable. Es un impresentable en todos los sentidos, una persona que traicionó las ilusiones que se pusieron en este grupo también, que acabó con la dictadura de Anastasio Somoza, un movimiento que, como sabes, tuvo profundas raíces populares y generó en el país un entusiasmo que fue traicionado por la codicia, fue traicionado por la falta de ética de este grupo, y especialmente por Daniel Ortega, que está convertido en un adicto del poder. ¿Fue un fracaso en su primera edición? Exactamente. ¿Por qué es que regresa luego de Bolaños y Chamorro? Porque es adicto al poder, está adicto, y es una de esas caricaturas de dictadores latinoamericanos que veíamos en la literatura. Pero a los nicaragüenses se les olvidó, estilo de Yo el Supremo, ¿no? ¿Se les olvidó a los nicaragüenses el primer fracaso de lo que él había sido? No creo que se les haya olvidado, pero muchas veces una mezcla de pactos, campaña populista, promesas y sobre todo decepciones pasadas pueden hacer que los pueblos vuelvan a cometer el error de votar por un populista, y sobre todo por una persona que una vez entronizada en el poder no va a irse. Johnny, seguro tú muchas veces te han recibido muchos representantes del ente bicameral en los Estados Unidos, congresistas, senadores. ¿Has podido conversar sobre el futuro de Cuba? Porque muchas personas se miran muy escépticas en decir, yo no creo que los intereses de muchas empresas de los Estados Unidos asignados tanto en Venezuela como en Cuba en determinado momento vayan a permitir a la administración del presidente Donald Trump poder tener más allá de un embargo, una presencia militar física, darles nuevamente a los cubanos o venezolanos respectivamente el poder. ¿Tú crees que realmente, como dijo Celia Cruz en su momento, no me quiero morir sin ver Cuba libre? Y se murió sin verla. Mira, Sergio, yo he dicho eso no solamente en el Congreso norteamericano, sino donde quiera que voy, incluso en mi propio país, que es donde es más difícil decirlo, ¿no? Yo soy optimista con Cuba. Soy optimista a largo plazo y pesimista a corto tiempo. Nos esperan años difíciles. El oficialismo no quiere soltar el control. Ahora han colocado a este hombre, que es una marioneta puesta en el poder. Están haciendo una constitución, reformándola para dejar todo atado. ¿De dónde salió él? Porque nadie prácticamente lo conocía. Es un tecnócrata del partido, formado en los laboratorios del Partido Comunista de Cuba y colocado allí. Nadie lo votó, no nos representa, pero está puesto a dedo. Entonces, soy pesimista a corto plazo porque hay una estampida, sigue habiendo una estampida de cubanos, los más talentosos, los más creativos, los más irreverentes se van. La economía está en el suelo, el oficialismo no parece querer hacer las reformas en el tempo que la nación necesita, pero soy optimista a largo plazo porque creo, uno, que habremos aprendido la lección histórica de no volver a entregar un cheque blanco a un populismo. 2, creo que mi país tiene una mezcla de talento, iniciativa, emprendimiento, que tiene que lograr darnos una vida mejor. Y 3, también confío en que los tiempos de lograr aislar a una población, de encerrar un país, de controlar la información han pasado y que solo queda apertura. Por tanto, vivo en La Habana, he optado por quedarme porque tengo esperanzas. Tú sabes que las relaciones entre El Salvador en alguna manera y el gobierno de los Estados Unidos está muy tensa, y es que la llegada de China comunista y la ruptura de relaciones con Taiwán Salud en algún momento ha puesto en el ojo del huracán a nuestro país. Y es que, te comento, Estados Unidos no se ha guardado nada. De hecho, llamó la administración Donald
Donald Trump a 3 embajadoras, prácticamente República Dominicana, El Salvador y Panamá, a que fueran y conversaran sobre diferentes acciones unilaterales que probablemente El Salvador pueda tener en el recorte de ayuda, incluso a perder de una vez por todas la ayuda en temas geopolíticos. La isla Perico y Periquito representaría un verdadero problema para el gobierno de los Estados Unidos, porque China comunista, tú sabes que es así con Venezuela, y Japón, que también tiene inversiones en El Salvador con Estados Unidos, pero son estratégicamente inversos a Corea del Sur, que a los dos les ha ofrecido misiles nucleares. Hoy por hoy las relaciones de nuestro país están tensas. Yo creo que hay una gran tensión también entre, por ejemplo, La Habana y la Casa Blanca, Venezuela y la Casa Blanca. Una tensión que por un lado tiene, bueno, pues esta nueva actitud de la administración norteamericana, quizás de decir más enérgicamente, con más públicamente su desagrado por ciertas alianzas, por ciertos comportamientos, por la violación de derechos humanos, pero también creo que obedece a que muchos países intentan justificar sus descalabros y muchos gobiernos sus descalabros y sus malas gestiones, echándole la culpa siempre al norte, ¿no? Y eso es algo que América Latina ha repetido por mucho tiempo, echar las culpas siempre fuera, sea la colonia, sea Estados Unidos, sin reconocerse y mirarse sus propias vísceras. Entonces, este tipo de regímenes, al estilo de La Habana y de Venezuela, es muy dado a eso. Por eso los vemos viajar a Naciones Unidas, y en lugar de hacer un discurso desde la conciliación, desde el unir esfuerzos, desde el trabajar unidos, desde el hacer propuestas para limar asperezas, entonces lo que hacen es un discurso de la confrontación, de echarle la culpa al tío Sam, y es un ciclo que nunca termina, en el que estamos atrapados los ciudadanos. ¿Te han decepcionado Naciones Unidas, la OEA, la ONU? Totalmente. No quieren tomar una posición, van como muy diplomática. Totalmente, mira, tanto Naciones Unidas, el gobierno cubano se ha vuelto especialista en moverse por los corrillos y por los pasillos de Naciones Unidas, haciendo alianzas, chantajeando y comprando afinidades. Por eso vemos que cuando hay alguna votación de denuncia al gobierno cubano por violación de derechos humanos, vemos actitudes, sí, hacer un pronunciamiento y no lo quieren hacer. Muchas veces de complicidad, de silencio o de abstención. Eso está dado porque si en algo es hábil la Plaza de La Habana, en la Plaza de la Revolución de La Habana, es en los tejemanejes de ese tipo de instituciones. ¿En inteligencia militar? La CELAC, ni hablar, muy decepcionante. En fin, estamos viviendo en una región que tiene una sopa de letras de organizaciones que cuando es el momento práctico de pronunciarse con una denuncia, con un posicionamiento, ahora mismo los venezolanos están en una diáspora tremenda por todo el continente y no logramos articular una postura común para ayudar a esa gente. Cada país responde a su manera y no se logra establecer un protocolo de humanitario. ¿Tú crees que Estados Unidos va a tener una intervención militar en Cuba y en Venezuela? No lo creo. ¿Por qué? Y en Cuba sería un grave error. ¿Por qué? Bueno, primero porque atizaría, o sea, alimentaría el nacionalismo, que es el combustible principal con el que se ha nutrido el fidelismo, echándole, o sea, advirtiendo a la gente que si el castrismo cae, caeremos en las manos del tío Sam. Por tanto, una intervención sería un error en el caso cubano. Yo creo que el sistema cubano se va a desarmar, se va lentamente desarmando. Es doloroso. Más? Ya llevamos más de 55, es doloroso. El tiempo de la vida política es diferente al tiempo de la vida humana. Yo que lo estoy viendo allí es desesperante. Pero una intervención exterior sería un error craso. Si no se hizo en su momento, ahora sería un error porque ya es un sistema que está viviendo su epílogo. Ahora, pero ¿hasta cuándo? Porque de pronto tú ves que Estados Unidos pone claramente las reglas del juego, hace intervenciones como de pronto tiene listas negras de personas que han estado metidos en corrupción, en impunidad, en narcotráfico, les retira las visas, pone algún tipo de restricciones, pero los países se van empobreciendo cada día más, puntualmente Venezuela, Cuba, pero no sueltan el poder. No, de todas maneras, las sanciones sí me parece una estrategia muy acertada, porque le da a estos corruptos que roban ingentes recursos de las naciones, les da donde más le duele, que es en esas propiedades que han atesorado y colocado fuera,
en ese modo de vida que se creían. ¿Pero tú crees que realmente disfrutar. estas restricciones a Diosdado Cabello, por ejemplo, allá en Venezuela, tú crees que les ha afectado el que le diga no te voy a dar una visa para ir a Disneylandia, no te preocupes, yo me voy a ir a Disneylandia? No, de pero le Europa? han dado golpes. Ese tipo de viaje no, porque estoy segura que tampoco quería viajar por cuestiones de seguridad. Pero los golpes económicos que le han dado en los últimos meses tiene que habérselo sentido bastante. Y sobre todo, esa sensación de que no pueden escapar hacia ningún lugar. Los puede hacer aferrarse más al poder, pero también los puede hacer pactar en el momento que sea necesario. Levantar el teléfono y decir, como lo hizo Marcelo Odebrecht, cuando se vio frente al juez, claro, pues decidió pactar, denunciar todo el entramado corrupto con tal de aliviar condenas. Así Ahora, que la presión es importante porque va a partir la cadena por algún lugar. Pero tú crees que en alguna medida tienen incidencia, tú lo has dicho, Odebrecht, que es un caso puntual, porque el señor Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, también ha sido denunciado desde Brasil en estos términos. ¿Tú crees que la caída de Kirchner en Argentina, y hoy por hoy la están procesando, al igual que Lula da Silva y Dilma Rousseff y compañía, tú crees que todos estos bastiones del Cono Sur realmente en su caída se renuevan día a día, o simple y sencillamente es un futuro, es una luz al final del túnel para países como Cuba? Lamentablemente América Latina tiene una tendencia a los ciclos populistas, se desarma un eje y surge otro, etcétera. Pero sí creo que la pérdida de estos aliados, de estos camaradas de ruta, de estos gobiernos con los que se ansían las fotos de familia sonriente, ha sido un golpe duro para La Habana y se nota en la economía. Ya no está la chequera de Lula para pagar por el puerto de Mariel. ¿Y qué es el puerto de Mariel ahora? Una obra faraónica que no acaba de dar frutos. Ya no está Dilma para gritar en foros internacionales a favor del gobierno de La Habana. Ya no está Chávez para enviar petróleo. Daniel Ortega ya tiene que cuidar más su casa y casi que no puede hablar hacia afuera. Entonces, el desarme de ese eje, que incluye también la salida de Rafael Correa de Ecuador, ha sido un golpe diplomático. Y sobre todo, recuerda que ellos nos quisieron hacer creer que el socialismo del siglo XXI iba para largo. Y ni siquiera pasó la primera mitad del siglo XXI. Pero cuando han salido todos, resulta ser que los están procesando, y cuando a sus bases se le cuestionan, dicen, no, este es una arremetida política, no es que yo sea realmente un corrupto, sino que la derecha trata de procesarme para callarme. Porque los populistas tienden no a tener seguidores, sino fanáticos. Y cuando desde fanáticos se habla, hablan desde la fe y desde el corazón, no desde la razón. Listo, aguántame un ratito, otra pausa, esto es Al Punto, con Sergio Méndez, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista. Debo de agradecerle a Giovanni Sánchez por haber venido a su casa, a su país, por habernos acompañado y por supuesto conversar con nosotros. Le deseo la mejor de las suertes en esta actitud titánica de los medios de comunicación. Yo he sido también en mi país de una u otra forma censurado. Yo he sido removido de otro medio de comunicación porque nosotros los comunicadores
en esta profesión tan bella que nosotros tenemos, no hemos sido educados para caerle bien a nadie, ni para hacer amigos con nadie, y si no les gusta el humo, como yo digo, que se salgan de la cocina. Muchísimas gracias. Muy bien, Sergio, gracias. Hemos podido tocar todos los temas de milagro, pero la próxima tertulia es en La Habana. Por favor, con el mayor de los gustos, yo no tengo ningún problema, yo llego donde usted está y seguro que vamos a asumir las consecuencias, sea cual sea, y como decía, un tipo le guste o no le guste. Muchísimas gracias. Gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto del día. Será hasta el día de mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.